hogares, saludarles, bendecirles desde acá y también poder compartir la palabra del Señor, sabiendo que en estos momentos es Dios quien nos ha convocado para este tercer retiro virtual, donde estaremos participando varios ministros, varios siervos del Señor, compartiendo un hilo de temática basado en los misterios de Dios. Esa es la manera o el nombre con el cual hemos nosotros trabajado para ministrar y edificar el cuerpo de Cristo en esta oportunidad. Y quiero decirles de antemano que es una bendición grande el poder escudriñar las Escrituras y poder indagar, profundizar y meternos más de lleno en algunas cosas que regularmente pues no tocamos, ¿verdad? O es decir, a veces no profundizamos, pero en esta oportunidad el Señor nos ha permitido hacerlo. Así que le damos la bienvenida desde ya a todas las personas que nos están sintonizando, las que ya se están conectando a esta transmisión. Bienvenidos todos, que el Señor les bendiga, que el Señor desde ya comience a añadir mucha bendición a sus vidas. Le pido por favor que comience a convocar a las personas de su familia y también que pueda ayudarme a comunicarle a otros hermanos que ya estamos por dar inicio a este retiro virtual. Como le digo, estoy seguro será de mucha bendición para nosotros. Creo con todo mi corazón, hermano, que el Señor está interesado en revelar muchas cosas a sus hijos, ¿verdad? Hay una lluvia de revelación de parte de Dios, sin la cual, hermano, estoy seguro que nosotros como creyentes no tenemos esa bendición de parte de Dios de recibir, ¿verdad? Así como el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? A Pedro, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Y qué tremendo entender, hermano, que todo cambia cuando nosotros comenzamos a caminar por una revelación de Dios. Todo cambia cuando nosotros comenzamos a caminar, hermano, a partir de algo que Dios nos ha revelado, porque la revelación de Dios provoca convicción. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Así es que yo le he orado al Señor para que en el transcurso de estos días, cada participación ministerial, cada participación de mis hermanos que va a edificar nuestras vidas, sume y multiplique en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Así es que un enorme saludo a todos los que ya están conectados, ¿verdad? Qué bendición el poder saludarles desde acá y saber, hermanos, que todos estamos hambrientos, sedientos de más o por más de Dios. Estamos hambrientos, sedientos. Esta es una temporada donde de alguna manera, hermano, el Señor también ha despertado, ha provocado el hambre, la sed de su pueblo por más de Él, ¿verdad? Él ha provocado, Él nos ha llevado a esta situación donde yo estoy seguro, hermano, que nosotros estamos hambrientos y estamos sedientos de aquellas cosas genuinas de parte de Dios, de aquellas cosas, hermano, que realmente nutren, sustentan. Hace unos días platicaba un poco con mi esposa y hablamos acerca de la importancia de saber nutrirnos. Y hablamos en el área natural o en el área física, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta, la mayoría que estamos en cuarentena, a cada rato, ¿verdad? Uno tiene ganas de estar comiendo algo y uno se da cuenta de que si lo que come no nutre, ¿verdad? Pues no le hace bien al organismo y a cada rato uno está con hambre de nuevo. Pero cuando uno come algo nutritivo, uno aparte de que se edifica y uno aparte de que sabe que va a tener una buena salud, hermano amado, pues también es como que queda más sustento, más satisfecho. Entonces, creo que eso es lo que Dios ha estado haciendo con su pueblo, llevándonos al hecho de que nosotros podamos buscar más de eso que nutre, de eso que sacia. Así como el Señor le dijo, ¿verdad? Aquella mujer en el pozo de Samaria le dijo, si tú bebes del agua que yo te doy, ya no tendrás necesidad, le dijo, ¿verdad?
de volver a beber, porque el agua que yo doy sacia, le dijo el Señor. Pero bueno, qué bendición, hermanos, a los que ya están conectados, qué bendición poderles ver. Acá por lo menos puedo ver sus nombres, ¿verdad? Sus saludos, lo que ustedes me escriben, familias de Dios, familias en adoración también, ¿verdad? Les bendecimos a todas las iglesias bajo cobertura que se están agregando también. Qué lindo saber que estamos trabajando en una unidad que no proviene del hombre, sino que proviene de Dios, donde lo que se trata, hermano, no es de obtener protagonismo, sino edificar el cuerpo de Cristo. Así es que una bendición de Dios. Hermanos amados, voy a pedirles por favor en esta bendita noche que me acompañen. Vamos a orar para poner no solamente el día de hoy, sino el retiro ministerial, el retiro virtual, ponerlo en las manos del Señor. Y luego de que oremos, vamos a pedirle a Dios que pues nos bendiga con su palabra. Padre, damos gracias esta noche, Señor eterno, por la bendición que nos das de escudriñar tu palabra. Dios mío, es una bendición tan grande, Padre Santo, que no podemos nosotros dejar de agradecerte. Gracias por las fuerzas, gracias por el hambre, gracias por la sed, gracias por todo lo que nos das. Eres tú el que sacia de bendiciones, Padre amado, nuestras vidas, y el que tiene misericordia a cada instante de nosotros, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote que todos estos días, Padre, que vamos a estar siendo edificados, Padre, por tu palabra, tú tengas el control a través de tu Espíritu Santo y seas tú ministrándonos, usando, Señor, la vida de cada uno, Señor, de aquellos que han sido convocados para compartir tu palabra. Señor, úsalos en el nombre poderoso de Jesús como herramienta, como instrumento, Señor amado, sabiendo, Dios mío, que la fuente eres tú, Señor, que tú eres la fuente de donde el agua mana, Señor, de donde viene, Señor, aquello que necesitamos. Gracias, Padre, por permitirnos los medios para estar a través de esta plataforma conectados. Gracias, Señor, por la paz que nos das. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por todo lo que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Bendecimos desde ya a cada familia, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, te pido una vez más de todo corazón que de parte tuya, Señor, pueda venir sobre nosotros un espíritu de revelación, sabiduría, entendimiento, comprensión, Señor, en el conocimiento tuyo, Padre. Señor, ten misericordia de nosotros y revélanos tus misterios. Señor, que yo estoy seguro que cambiarán nuestra manera de vivir, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén y amén. Hermano amado, quiero que me acompañe, por favor, a Proverbios capítulo número 25. Hay un par de lecturas que quiero desarrollar como para ir entrando en la temática. Hoy, esta noche, yo quiero poner como un fundamento acerca de el por qué, el tema, los misterios de Dios. ¿Qué significa esto? Y poner un poco de fundamento en lo que el Señor puso en nuestro corazón para ministrar por esta vía. Proverbios capítulo 25 y versículo número 2, Proverbio 25:2 dice, oiga esto que dice la Biblia. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Oiga, póngame atención ahí. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Significa, hermano amado, quiero que usted ponga atención en esta cita bíblica porque aquí me habla que hay una palabra encubrir. Esa palabra, hermano amado, tiene que ver con guardar, tapar, tiene que ver, hermano amado, con de alguna forma ocultar, ¿verdad? Y tiene que ver con la palabra misterio. Ya vamos a ir desarrollándolo. Entonces dice que gloria de Dios es encubrir un asunto. Y yo quiero que note que hay muchos asuntos que Dios dejó encubiertos. Hay muchas cosas que Dios dejó de alguna manera encubiertos, pero no se me adelante a pensar que estamos hablando, hermano amado, de cosas que Dios no quiere que sepamos, sino que, hermano, quiere que escudriñemos. Quiere decir que gloria de Dios es encubrir un asunto, guardarlo, taparlo,
reservarlo. Escuche bien, anote esa palabra, reservarlo. Pero honra del rey es escudriñarlo. O sea que, hermano, aquí hay dos partes. Dios que encubre, pero el rey que escudriña. O sea, hermano, yo creo que nosotros debemos de comprender que hay cosas que Dios dejó reservadas, encubiertas, hermano, para que nosotros las escudriñemos. Y entonces de alguna manera podamos comprender que solo el que las escudriñe las va a poder descubrir o las va a poder encontrar. Número uno. Número dos, Deuteronomio capítulo 29 y verso 29 dice otra cosa tremenda. Dice, las cosas secretas, anote eso, esa palabra, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí encontramos algo adicional. En Proverbios encontramos la palabra encubierto y ahora en Deuteronomio encontramos la palabra secreto. Significa, hermano, que ya vamos viendo de que hay cosas que Dios encubre y hay secretos que Dios guarda, ¿verdad? Pero en ambos casos vemos que las cosas encubiertas es, hermano, honra del rey escudriñarlas. Y acá nosotros encontramos también que hay una palabra también adicional, porque dice secreto, pero también habla de cosas reveladas. Entonces ya ahí voy entendiendo, hermano amado, que necesito entrar en esa revelación de Dios. Ahora, si vamos avanzando con esto, dice también Primera de Corintios capítulo 4 y versículo número 1, dice algo maravilloso. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, oiga, y administradores de los misterios de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo, hermano amado, y está diciendo, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Entonces él está diciendo, ¿verdad?, que el concepto que los hombres tengan de los ministros sea como el de servidores de Cristo. Pero luego habla y administradores. O sea, yo no puedo administrar lo que no conozco. No puedo administrar lo que no tengo. Entonces está diciendo y administradores de los misterios de Dios. Entonces esto me confirma que hay misterios de Dios. Y luego, hermano, si me acompaña, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2, me da otra pista, hermano, para que usted comprenda y que vaya entrando en materia del por qué este tema, qué tiene que ver este tema y que usted diga, ¿y yo qué tengo que ver con esto de los misterios? Bueno, ya vamos a ver. Dice 1 Corintios 13, verso 1 y 2, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí el apóstol Pablo, hermano, está también sacando a la luz el hecho de que habla de todos los misterios. O sea, si yo, dice, entendiese todos los misterios, significa que aquí estamos hablando que no es un misterio, sino habla de todos los misterios y habla de la posibilidad de entenderlos. Fíjese qué tremendo, hermano. Entonces ya usted ya puede venir conmigo siguiendo esta línea, ¿verdad? Desde que empezamos, la línea es que hay asuntos encubiertos que deben de ser escudriñados. Número 1, asuntos encubiertos que deben de ser escudriñados. Número 2, hay secretos de parte de Dios, pero también hay cosas reveladas, ¿verdad? Número 3, entiendo, hermano, que esos misterios deben de ser administrados. Y número 4, entiendo acá, hermano, que me habla de que los misterios deben de ser entendidos, o sea, debo entender los misterios. Ahora, ¿qué significa la palabra misterio? Entremos un poquito más en materia. La palabra misterio, ¿verdad?, la puedo también unir
¿verdad? Con las demás que hemos visto anteriormente, la palabra secreto. Un misterio es algo que está secreto, algo que está oculto, algo que está cubierto, algo que se ha cubierto a propósito. Fíjese qué tremendo. Por ejemplo, hermano, imagínese usted que yo, ¿verdad?, tapara la parte aquí donde dice, ¿verdad?, donde están las letras que dicen huellas de unción. Entonces yo a propósito en este momento las estoy cubriendo, las estoy tapando. Entonces para todos ustedes, supóngase que nunca han visto, ¿verdad?, lo que está ahí. Para ustedes es un misterio lo que está ahí. No lo pueden saber. Tendrían que buscar la manera de cómo descifrarlo, cómo encontrarlo, cómo escudriñar lo que dice ahí atrás. Pero note que yo lo he encubierto a propósito. ¿Por qué? Porque estoy haciendo, hermano, la comparación. Como que si en este momento, voluntariamente, o mejor dicho, a propósito, yo estoy evitando que usted lo lea. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermano, en este momento no quiero que usted lo lea, porque yo lo encubrí, yo lo guardé. Necesito ver, hermano, necesito encontrar en usted, óigame qué tremendo esto, necesito encontrar en usted un indicativo o ver en usted un indicativo que a mí, hermano, me dé a entender que usted lo está buscando, que usted está indagando o escudriñando, y al ver yo eso, entonces yo puedo quitar lo que está cubriendo. Entonces, fíjese bien, este acto de yo quitar lo que tapa se llama revelar. Aquí hay una revelación. Miren, aquí hay un misterio, pero aquí hay una revelación. No sé si usted me agarró esto. Si me lo agarró, hermano, usted ya agarró el 50% o quizá más de lo que estamos queriendo hablar. Entonces, un misterio es algo que se ha cubierto, algo que se ha ocultado, algo que se ha tapado. Tiene que ver también la palabra, el original de la palabra misterio, tiene que ver con boca cerrada, o sea, algo que no se dice, un secreto, algo que no se habla. Pero fíjese, hermano, que además de eso, es precioso encontrar que la palabra misterio también tiene que ver con algo reservado. Óigame bien, qué interesante, hermano, porque para mí en lo personal, esta ha sido la parte más reveladora de lo que yo he estado estudiando. ¿Por qué? Porque, hermano, significa que la palabra misterio o el concepto de misterio da la idea de reservar algo, reservarlo, es decir, yo tengo reservado esto, lo tengo reservado, ¿para qué? Pastor, ¿para qué lo ha tapado? ¿Para qué lo ha reservado? Ah, lo he reservado para un tiempo específico o para un grupo específico. Puede ser, hermano, imagínese usted, puede ser que yo diga, no, es que esto yo lo quiero revelar hasta que termine el retiro. Un ejemplo, entonces yo esto lo tengo reservado para el final del retiro, así como el Señor ha reservado muchos misterios para el final de los tiempos. Otros misterios los reservó para cuando a Cristo apareció. Por eso dice la Escritura que muchos de los profetas indagaron, trataron de indagar acerca de quién era ese pueblo del que Dios hablaba, pero no pudieron saberlo. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía reservado, guardado, no era para ellos ese entendimiento. Entonces, póngase a pensar que yo lo reservé para un tiempo, pero también puedo haberlo reservado para un grupo. Y yo digo, no, es que no quiero que lo vean todos porque ahorita estamos al aire y todo el mundo lo está viendo. Entonces yo lo voy a descubrir, lo voy a revelar cuando ya solo estén los que yo quiero que lo vean. Fíjese qué tremendo. Entonces ya cuando solo esté ese grupo, vengo yo y lo quito. ¿Se da cuenta? Entonces para mí, hermano, eso ha sido tremendamente revelador porque me pongo a pensar lo bienaventurados, lo bendecidos, ¿qué le puedo decir yo, hermano? Lo privilegiados que somos, hermano, cuando recibimos de Dios una revelación de algo que otros no han recibido, porque a lo mejor, hermano, ni lo merecemos, pero por alguna razón el Señor
nos lo ha dado. Entonces, todo eso que le acabo de decir, hermano, entra en lo que es la definición de misterio, lo que es un misterio, algo que está cubierto, que está tapado, que está reservado con un propósito y que espera un tiempo o un grupo de personas para ser revelado. Entonces, por eso es que la Biblia dice en Isaías, ¿verdad? Capítulo 45, si me acompaña, y verso 3, Isaías 45, 3, por favor vaya conmigo ahí. Corra para que vea una de las promesas tremendas, hermano, que usted, de las cuales usted tiene que asirse, tiene que agarrarse. Dice, y te daré los tesoros escondidos. Oiga, los tesoros escondidos. Mire, hermano, y usted se ha puesto a pensar que esto no está hablando de arqueología, ¿verdad? No es que el Señor nos va a mandar a escarbar en el piso para encontrar tesoros. Oiga, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Esto habla de revelación, hermano, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces usted tiene que entender que hay una promesa, un ofrecimiento de Dios de darnos esos secretos muy guardados, los tesoros escondidos, hermano, y qué privilegio que usted y yo podamos llegar a ser parte de ese grupo a quien Dios le quiere revelar, o a quien Dios le quiere mostrar, o a quien Dios le quiere quitar la cubierta para que pueda ver. Entonces veo, hermano, que en Segunda de Reyes, capítulo 4, veo también, hermanos, verso 27, búsquelo por favor ahí. Veo también la porción donde el profeta Eliseo se encuentra con la mujer, con la mujer de Sunem, aquella mujer importante que le había construido, ¿verdad? El lugar donde Eliseo y su criado se pudieran quedar cuando pasaran por la ciudad. A la cual, hermano, el profeta Eliseo le pregunta que si necesita algo. Y usted conoce la historia, que al final le termina diciendo o profetizando que iba a tener un hijo, porque no tenía hijo. Resulta que ese hijo se le muere, hermano, y pasa el hecho de que ella sale corriendo a buscarlo. Y de repente dice la Biblia, hermano, que ella llega donde está el profeta Eliseo, y llega atribulada. Y entonces el profeta Eliseo hace una declaración, ¿verdad? Le dice a su criado, déjala que venga, porque, ¿verdad? Veo que está atribulada. Y dice, y Jehová me ha encubierto. O sea, el Señor no me ha revelado qué es lo que le pasa. Imagínense, el profeta del Señor, el mismo profeta que dice la Escritura, hermano amado, que cuando el rey, ¿verdad?, de sus enemigos tramaba algo para destruir al rey de Israel, resulta, hermano, que el profeta Eliseo todo lo declaraba. Y dice que el rey, hermano, empezó a decir, aquí hay un soplón. Y resulta que le dicen, no es eso. Lo que pasa es que ellos tienen profeta, y todo lo que tú hablas en tu recámara más secreta, Dios se lo revela a él. Mire, ese mismo Eliseo que tenía esa revelación acerca de los planes que trazaba el enemigo para destruirlos, ese mismo ahora está declarando y está diciendo que Dios no le ha revelado lo que le pasaba a aquella mujer. Dice, Dios me lo ha encubierto, no me lo ha revelado. Entonces, esto quiere decir, hermano, que de Dios depende. O sea, de Dios depende revelar o encubrir. Y esto, hermano, es tremendo, es profundo, porque entonces usted dice, Dios mío, yo quiero ser de esos a los que tú tomas en cuenta para que le descubras tus misterios, para que tú, Señor, le muestres, le reveles tus misterios, ¿verdad? Entonces la pregunta que a mí me surge, y una de las razones del por qué este retiro, es ¿por qué entonces algunas cosas le son dadas a algunos y a otros no? Fíjese que yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tantos creyentes, verdad? Hablemos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué tan grande número de creyentes por todas partes del mundo? ¿Y por qué algunos
entran o logran, hermano, recibir ciertas cosas y otros no. Qué tremendo. Usted puede ahí, hermano, bajo esa óptica, usted puede hablar de muchas cosas, ¿verdad? Estaturas espirituales, profundidad de la revelación que tienen. Hermano, y usted puede decir, usted se puede preguntar, ¿por qué? Yo no sé si usted se ha preguntado cuando usted, hermano, de alguna manera ve personas que cuando hablan, ¿verdad? Ministran con una revelación tremenda. Usted dice, Señor, ¿y por qué esa diferencia? Y hermano, ahí tenemos que entender que juega un papel importantísimo, ¿verdad? Nuestra relación con Dios juega un papel importantísimo, hermano amado. ¿Qué le puedo decir? El hambre, la sed, la búsqueda de la verdad, juega un papel importante, hermano. La cobertura que tengamos juega un papel importante, hermano. El compromiso, muchas cosas que quiero que podamos ver en este estudio, ¿verdad? En este tiempo que estamos poniendo como una plataforma, porque de aquí, hermano, es que usted va a partir para poder recibir todo lo demás. Porque si usted no comprende primeramente que es un misterio, si no comprende, hermano, que hay cosas que están tapadas, que están ocultas, esperando, hermano, ser reveladas. Si usted no comprende, hermano, que habla la Biblia acerca de los misterios y que habla de todos los misterios que existe la posibilidad de entenderlos, y que Él es el que cubre o el que descubre, hermano, los misterios, entonces usted no va a poder entender ya cuando empecemos a hablar en sí de cada uno de esos misterios pero tan maravillosos que la Biblia nos menciona durante toda la Escritura. Por ejemplo, hermano, nos habla del misterio de la fe, el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio, el misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad. Hermano, tantas cosas que nos habla como misterio, tantas cosas que están escondidas. Ahora, mire lo que dice, por favor, entremos en materia. Primera de Corintios, capítulo número 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y hermano, aquí yo creo que vamos a empezar a tocar cosas tremendas, ¿verdad? Que debemos de comprender. Dice la palabra del Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Oiga, está hablando que no es sabiduría humana. Verso 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Oiga, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual, ahí hermano, agárrese, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermano, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando de algo, hermano, que a mí, cuando yo empecé a entrar, me sacudió, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de una predestinación. O sea, hermano, que esta sabiduría oculta de la que Pablo está hablando, hermano, este misterio del que Pablo está hablando, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, dice Pablo que fue predestinada antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que habían cosas ya encubiertas desde antes de los siglos para ser descubiertas en determinado momento. Y yo estoy creyéndole a Dios que en esta etapa, hermano, de la iglesia en la cual nosotros estamos, Dios ha predestinado que muchas cosas sean reveladas para nosotros. Hermano, qué increíble que le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted, hermano, que la gente, el equipo de Moisés, póngase a pensar, el equipo de Moisés que construyó el tabernáculo de reunión, que prepararon todos los materiales, los utensilios, que recibieron los planos para construir, ¿verdad? En sus 3 etapas, el lugar, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo y todo lo demás. Aquellos hombres pudieron, hermano, construir ese tabernáculo de reunión que de por sí era glorioso, porque ahí se manifestaba la gloria del Señor.
Pero a ellos, hermano, no les fue revelado al 100% que ese tabernáculo representaba al Mesías, o que en cada cosa de ese tabernáculo se estaba representando al Mesías. Ellos no pudieron recibir la revelación del Mesías en cuanto sabían que venía un Mesías, pero no supieron quién era. No lo pudieron recibir ni ver. Eso estuvo reservado para nosotros. Se predestinó para nuestro tiempo. Imagínense qué tremendo, hermano, eso. Y así muchas otras cosas que el Señor ha dejado predestinadas. Entonces, lo primero que yo encuentro es que hay una predestinación de Dios para que ciertas cosas sean descubiertas en un momento determinado. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sería eso? Sería como que yo, hermano, dejara, una vez más, voy a usar este asunto, lo dejara aquí. Y como que si yo, hermano, dejara establecido a través de un cronómetro digital o algo por el estilo, y yo dijera, ¿verdad?, que predestinara esto para que dentro de 30 minutos esto se quite. Entonces, hermano, eso estaría predestinado para un tiempo específico, para ser revelado en un momento específico. Entonces, yo creo, hermano, que los tiempos que nosotros vivimos son tiempos donde muchas cosas están siendo reveladas por parte del Señor, y nosotros debemos anhelar, hermano, que eso que se ha descubierto sea para nosotros, ¿verdad? Porque yo me pregunto, hermano, ¿por qué mucha gente no entra en eso, hermano? En el entendimiento, en el conocimiento, en la revelación, en el discernimiento de las cosas. ¿Por qué gente no entra? Hermano, si digamos algo se destapó, es como que yo destapara nuevamente esto, pero aún destapándolo, algunos no lo vean. Entonces yo me preguntaría, ¿por qué no lo ven? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, número 2. La Biblia dice también en 1 Corintios, ahí mismo en la porción donde estamos, solo que en el verso 10 dice algo tremendo. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Oiga, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Oiga, aún lo profundo de Dios. Ahora, entonces significa, aquí vamos entrando en otro punto, significa que no puede haber revelación si no hay, hermano, espíritu. Y no me refiero al espíritu del hombre, al espíritu humano, porque ahí se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, hermano, debo de entender de que el Espíritu de Dios trae revelación. El Espíritu de Dios es el que me revela. O sea, el Espíritu de Dios, hermano, es el que permite que la revelación me sea dada. Y qué interesante, porque entonces ahí puedo yo comprender que qué pasa con el creyente que no tiene, hermano, una comunión con el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa con el creyente, hermano amado, que aún por su doctrina no se le permite, hermano, entrar en la plenitud del Espíritu? ¿Qué pasa con el creyente, hermano, que no conoce al Espíritu? ¿Qué pasa con el creyente que no puede fluir en esa dimensión del Espíritu? Entonces, hermano, ¿quién le revela? Porque el apóstol Pablo dice, a nosotros nos la reveló por el Espíritu. Significa, hermano, que hay cosas que te son reveladas por el Espíritu. Necesitamos entonces nosotros orar para que Dios nos revele por el Espíritu las cosas que Él nos quiere revelar. Pero en ese mismo verso, el verso 10, encuentro otra cosa, y esto es medular. Dice que el Espíritu todo lo escudriña, pero ahí viene, aún lo profundo de Dios. Oiga, subraya esa palabra, profundo, aún lo profundo de Dios. ¿Y por qué le digo que lo subraye? Porque también, hermano, Romanos capítulo 11, verso 33, me habla de la profundidad de la sabiduría de Dios. Profundidad, hermano, me habla entonces de que si yo entiendo que hay algo profundo, entonces me habla que mi trabajo para obtenerlo, hermano, es mayor que si estuviera a la superficie. Voy a poner un ejemplo. Supóngase que en este momento a mí me dijeran de que abajo de este suelo hay petróleo, por ejemplo, ¿verdad? Pero me dicen, pero el petróleo está muy profundo.
muy profundo. Hermano, no lo voy a encontrar abriendo un hoyito y con dos paladas, ¿verdad? No lo voy a encontrar, hermano, con un par de palas, sino que tengo que cavar profundamente, tengo que trabajar para llegar a esa profundidad. Y aquí, hermano, entiendo, y aquí me voy a meter también en algo importante, porque esto significa, hermano, que nosotros como creyentes debemos dejar la orilla. Oiga, debemos dejar la orilla, debemos dejar la leche. Debemos dejar, hermano amado, ese evangelio superficial que nos han vendido de alguna manera. Es decir, ese evangelio, hermano, de no pasar, ¿verdad?, de lo mismo. Ese evangelio de no profundizar. Ese evangelio que desprecia el conocimiento. Ese evangelio, hermano, que vuelve de alguna manera, hermano, al creyente como lo inhabilita para profundizar en el conocimiento de Dios. Necesitamos entrar, necesitamos profundizar. ¿Sabe por qué? Porque los misterios están en lo profundo. Los misterios, hermano amado, no están a la orilla. Por eso el Señor, cuando quiso revelarle, fíjese, hermano, mire, tome esto porque le va a servir, hermano, en su vida espiritual. Fíjese que cuando el Señor llega donde está Simón, hermano, que acababa de descender o había estado tratando de pescar toda la noche, cuando llega a ese lugar, dice la Biblia que él se encuentra con que la multitud, oiga, multitud, la multitud jamás es sinónimo de discípulo. La multitud, hermano amado, no es sinónimo de profundidad. Fíjese, la multitud dice que lo apretaba porque la multitud quería oír la palabra de Jesús. Entonces Jesús se sube a la barca que estaba a la orilla y desde la barca les predica a la multitud. Desde la barca, hermano, comenzó a enseñarle ahí desde la orilla. La multitud, hermano, se quedó a la orilla. Pero cuando quiso enseñarle a un discípulo, en el caso era Simón, le dice, boga mar adentro para pescar. ¿Por qué, hermano? Porque lo que Jesús quería enseñarle a Simón no se puede enseñar en la orilla, no se puede enseñar ahí donde está la multitud. Es por eso, hermano, ahora está entendiendo por qué unos sí y otros no. Porque la multitud jamás recibirá revelación. Porque la multitud siempre está, hermano amado, únicamente para, pues seguían al Señor por lo que el Señor les daba. Pero mire qué tremendo, porque cuando quiso entonces revelársele a Simón, a quien yo estoy seguro, hermano, que desde antemano el Señor lo conocía y estaba en los planes de Dios para llamarlo como discípulo y luego convertirlo en apóstol, entonces a él no le enseña en la orilla, a él le dice boga mar adentro para pescar. Y allá en mar adentro, donde se da la pesca, donde hermano Simón cae de rodillas porque ve el milagro tremendo, recibe el llamado de Jesús que le dice, te haré pescador de hombres. Mire qué tremendo. Entonces entiendo, hermano, una de las cosas que estoy entendiendo ahora es que yo debo quitarme la mentalidad de orilla. Debo quitarme esa mentalidad de un versículo al día. Debo quitarme la mentalidad, hermano, de estudiar la Biblia como con desgano, como con esa superficialidad, hermano amado. Sino que debo entender y desarrollar una mentalidad de discípulo, de mar adentro, de profundidad, donde yo quiero más de la palabra, donde no me sacia o no me basta, hermano, lo que la multitud recibe. Ese es tremendo, hermano, porque ese es el que regresa por más, ese es el que quiere más, ese es el que dice, a mí me parece que detrás de esto hay algo más y yo lo quiero indagar, yo lo quiero descubrir, porque el que está trabajando para encontrar algo profundo está cavando y empieza a decir, no, es que yo sé que allá abajo hay algo y yo sé que voy a llegar. Fíjese que una de las cosas que yo comprendo, hermano, es que aquellos a quienes se les revelan cosas, muchas veces, hermano, es porque ellos tienen un sentido de profundizar. Tienen un sentido, dice también el Salmo, ¿verdad? Uno de los salmos dice,
hablando de entrar a la casa del Señor, dice para inquirir en tu santo templo. Para inquirir, eso es para buscar, para escudriñar. Esa palabra inquirir quiere decir, hermano, para yo poder investigar, para yo poder aprender. Mire, impresionante, ¿verdad? Porque esta es la gente, hermano, ¿verdad? Que quiere más de las Escrituras. Y sabe que lo que pasa, hermano, perdóneme, yo soy un poquito a veces frontal cuando digo las cosas. Los que ya me conocen me entienden, ¿verdad? Y los que no, pues yo les pido que no lo tomen por el lado, tómenlo por el lado amable, ¿verdad? Es que, hermano, hemos mal acostumbrado al pueblo de Dios. He oído a muchos consiervos que dicen, es que mire, hermano, el mensaje debe ser de 30 minutos, porque después de 30 minutos ya el cerebro humano ya no recibe nada. Hermano, ¿cómo es posible que nos puedan decir eso? Hermano, cuando las Escrituras, hermano, no se pueden examinar con profundidad en 30 minutos, por el amor de Dios. Y por esa razón es que hemos creado de alguna forma un montón de creyentes superficiales, que a la hora de las horas nos damos cuenta que no tienen conocimiento y no tienen revelación y no tienen, hermano, iluminación en muchas cosas que deberían de tenerla. Y cuando nos preguntamos ¿por qué? Porque viven de devocionales. Fíjese, hermano, viven de devocionales. Hermano, un devocional no te puede sostener. Hermano, usted necesita la palabra, necesita estudiarla, escudriñarla. Usted necesita, hermano, la palabra, meterse de lleno con la intención de que le sea revelado. Fíjese qué tremendo esto. Porque ahí entiendo yo que son creyentes, esos creyentes son creyentes de profundidades, son creyentes del mar adentro, son creyentes, hermano, que les gusta profundizar, son los que buscan la verdad. Oiga lo que le voy a decir. Cuando usted busca la verdad, obviamente la verdad es Cristo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Pero cuando yo me refiero a la verdad, es que usted quiere encontrar la verdad en algún tema. Por ejemplo, Señor, yo quiero encontrar la verdad. Usted tiene que estar, hermano, preparado para encontrar esa verdad, porque posiblemente esa verdad cambie su verdad. Y esa verdad, hermano, le habla a los ojos. Qué lindo es cuando la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjese, hermano, que la Biblia habla, ¿verdad? Que había un grupo, los de Berea, que cuando Pablo predicaba, hermano amado, ellos constataban si estaba ahí. ¿Y sabe qué pasa hoy en día? Que hoy tenemos mucha gente, hermano, haciendo cosas que ni saben por qué las hacen. Hay gente, hermano amado, que cuando usted le pregunta, mira, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué celebras eso? ¿Por qué tal cosa? No saben por qué decirlo, porque nunca escudriñaron ni profundizaron en el porqué de las cosas, sino que simplemente lo hicieron por imitación, por tradición, porque lo recibieron de sus ancestros, de sus padres, porque lo recibieron, hermano, de otros que les enseñaron mal. Entonces, el creyente que entra en la revelación es aquel que está dispuesto a dejar a un lado lo que conoce como tradición, lo que conoce como su verdad, para entrar en la verdad de Dios. Pero hay que profundizar, hay que tener hambre, ¿verdad? Fíjese, hermano, qué tremendo esto. Porque aquí encuentro yo que en el capítulo 13 de Mateo, si me acompaña, Mateo 13 y verso 10. Mateo capítulo 13, verso 10. Dice lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, ¿quiénes? Los discípulos, oiga, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Esa es la pregunta que le hacen, porque el Señor, hermano, acababa de estar hablando con la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y entonces empieza a hablar que una parte de la semilla cayó a la orilla del camino y empieza a hablar en parábola. Y entonces los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, ¿verdad? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y el Señor le responde y le dice,
porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, yo quiero que usted mire lo siguiente, hermano. El Señor estaba hablando por parábolas, pero de repente hay un cambio porque los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque, ¿sabe? Hay algo importante que usted debe entender. El discípulo es el que quiere aprender. El discípulo es el que es enseñable. El discípulo es el que está dispuesto siempre a aprender. Yo siempre he dicho, hermano, que lo más difícil, déjeme hablar un poquito, no solamente con el pueblo, sino que déjeme hablar un poquito con los ministros de Dios que me pueden estar oyendo ahorita o que puedan oír esta enseñanza después. Una de las cosas más difíciles de los ministros es que no le gusta recibir. Cuando usted a un ministro muchas veces lo invita a algún evento, a alguna cuestión para recibir, hermano, la mayoría de veces no quieren ir. ¿Por qué? Porque hay una especie, no sé de qué, hermano, que estorba en la vida ministerial para no seguir recibiendo. Y quiero decirle que el crecimiento ministerial se detiene cuando dejamos de recibir, cuando paramos de recibir. Porque la Biblia dice, lo que tengo te doy. O sea, yo necesito recibir para poder dar. Entonces, mire, el discípulo es enseñable. Entonces el discípulo se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿y a ellos por qué le hablas en parábola? Es decir, el discípulo es el que pregunta, el que está interesado en saber. Es aquel que dice, no, yo no entendí esto. Por ejemplo, hermano, usted un día escuchó una predicación, no lo entendió, ¿verdad? Entonces usted dice, no, yo no entendí esto, pero yo necesito saber cómo es la cosa. Entonces, si usted tiene pastor, ¿verdad? Y si usted tiene su cobertura, acercarse, pastor, fíjese que usted tal día predicó tal y tal cosa, pero yo realmente no lo entendí. ¿Me podría explicar? Hermano, es que si usted simplemente no lo entendió y pasó de noche, entonces usted en realidad, ¿cuándo va a entrar en esa revelación? Fíjese que aquí vemos nosotros discípulos dispuestos, ¿verdad?, a querer aprender. Entonces veo que hay quienes quieren y hay quienes no quieren profundizar. ¿Por qué? Porque profundizar requiere también compromiso. Amén. Ahora, sigamos viendo. Lucas capítulo 10, verso 21, si me acompaña, por favor. Déjeme ver, Lucas 10, 21. Vamos a ver aquí. Lucas capítulo 10 y verso 21 dice lo siguiente. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, mire qué interesante esto, porque usted me va a decir, pastor, ¿cómo es eso de que entonces yo debo ser alguien que profundiza y debo ser como un discípulo, pero ahora usted me dice que tengo que el Señor a los niños? Va, escúcheme acá. Dice la palabra que al Señor le agradó esconderle estas cosas, es decir, los misterios del reino, escondérsela a los sabios, pero no está hablando de los sabios de Dios, sino a los sabios con sabiduría humana. Ahora, se las esconde a ellos, pero dice que se las reveló a los niños. Esa palabra niño es la palabra nefio o la palabra nepio. Y eso habla de un infante, de un niño pequeño. Pero no está hablando de infante por ignorante, sino que está hablando de infante primeramente por inocente. Porque, hermano, también la Biblia dice que para entender y para recibir el reino hay que ser como niño.
¿Por qué? Porque el niño recibe. Porque el niño, hermano, cuando le están dando la revelación, la agarra. Porque, hermano, a un niño, usted no le cuesta contarle, ¿verdad? Un cuento y decirle, mira, a un niño chiquito usted le empieza a decir y a contar, ¿verdad? Algo que hasta puede ser mentira, pero usted se lo cuenta. El niño se lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque en su inocencia, hermano, él cree, él recibe. Entonces dice a los niños, a los que tienen esa actitud, a los que tienen esa capacidad de que lo que se les está revelando lo agarran, lo reciben. Imagínense, hermano, cuando el Señor, ¿verdad? Tuvo su encuentro con Nicodemo. Hermano, tremendo. Nicodemo buscando al Señor de noche, como lo dice la Biblia, y empiezan a conversar y le dice el Señor, es que Nicodemo hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿verdad? Hermano, Nicodemo era un hombre maestro de Israel, enseñaba. Pero le dijo, ¿y cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre de nuevo? Y el Señor, hermano, le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Imagínense qué tremendo, hermano. Cualquiera hubiera dicho o cualquiera hubiera pensado que ese hombre, con la gran capacidad que tenía y con el gran montón de conocimiento, podría haber agarrado rápido lo que el Señor le estaba diciendo, pero no. Fíjense que ese conocimiento humano que tenía le estaba impidiendo entender lo que Jesús le decía. ¿Por qué? Porque él quería con su razonamiento comprender el reino. Y entonces el Señor dice, no, no es así. Por eso mi Padre se lo encubrió a los sabios y se lo ha dado a los nepios, a los niños, a ellos que cuando se les hable lo van a agarrar, lo van a recibir. ¿Por qué? Porque fíjese que hay otra cuestión que veo yo ahí. Es que el niño lo cree. El niño lo cree. El niño lo recibe. Y aparte de eso, hermano, lo atesora, lo guarda. Entonces hay que tener esa actitud. Por eso, hermano, es que a muchos no se les revela nada, porque todo lo cuestionan en el sentido de reprochar la revelación. De hecho, hay muchos que dicen que en este tiempo la revelación ya ni existe. Es decir, que dicen que ya no hay revelación. Muchos que dicen que toda la revelación ya fue dada, porque confunden la revelación con la inspiración, porque la Biblia fue escrita bajo la inspiración de Dios, pero para entenderla se necesita la revelación de Dios, o sea, la iluminación. Es como que, hermano, yo tuviera aquí la Biblia, míreme acá, como si yo tuviera aquí la Biblia y la quisiera leer, pero estuviera la luz apagada. No puedo leerla porque no tengo luz. Entonces yo necesito iluminación. Necesito, hermano, esa revelación. Entonces cuando me encienden la luz yo ya puedo leerla claramente. Ahora, sigamos. Efesios capítulo 1. Aquí entramos en otra cosa maravillosa, hermano, que el Señor nos deja escrita. Y yo quiero decirle que durante todo estos estudios que hemos estado llevando a cabo en los retiros, hemos estado hablando mucho de esto, mucho. Y tiene mucho que ver en nuestra vida espiritual. Fíjense lo que dice acá. Capítulo 1 de Efesios. Dice el verso 15, voy a leerle el verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Paremos ahí. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y le está diciendo, señores, yo oro por ustedes. Les dice, señores, yo cuando estoy orando, hago memoria de ustedes. Cuando estoy orando, me acuerdo de ustedes. O sea, ustedes están en mis oraciones. Y entonces ahí es donde usted dice, qué bueno, porque el pastor está orando por mí, ¿verdad? Y ha de estar orando por mi trabajo, ha de estar orando, ¿verdad? Porque Dios me dio otro carro, ha de estar orando el pastor, ¿verdad? Para que me aumenten el sueldo, ha de estar orando el pastor por X, Y, Z cosa. Pero miren la sorpresa que nos llevamos aquí, porque el apóstol Pablo dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero el verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano, qué tremendo. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo, dice Pablo, me acuerdo de ustedes en mis oraciones, hago memoria de ustedes, o sea, ustedes están en mi oración. Definitivamente, ¿verdad? Me acuerdo de vuestra fe, me acuerdo de su amor para con todos los santos y no ceso de dar gracias por ustedes, y cuando oro me acuerdo de ustedes. ¿Y saben lo que le pido al Señor? Le pido que les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Oiga, hermano, qué tremendo, porque entonces logro discernir acá que qué importante es tener una cobertura que ore por mí para que me sea reveladas las cosas. Qué tremendo es, hermano, entender que necesito una cobertura que pueda presentarse delante de Dios para pedir que el Padre de Gloria me dé un espíritu de sabiduría y revelación. Porque, hermano, ¿de qué sirve que el apóstol Pablo les dijera, mire, hermano, yo oro por ustedes para que Dios les dé un mejor trabajo? Está bien, hermano, está bien. Si usted necesita que se ore por eso, lo hacemos. Pero, hermano, ¿de qué le sirve a usted un mejor trabajo si a usted no se le revela, ni tampoco viene sobre usted un espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios? Usted va a tener un mejor trabajo, pero va a seguir siendo el mismo, no va a cambiar en nada. Entonces el apóstol Pablo dice, no, mi oración no va por ese punto. Mi oración va por la vía de que a ustedes les sea dado un espíritu de sabiduría y revelación. Oiga, en el conocimiento de Él. Y que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Hermano, lo que les está diciendo es, hermano, yo oro para que ustedes reciban un espíritu de revelación y sabiduría, y que los ojos de su entendimiento sean alumbrados, que reciban luz. Hermano, ¿para qué? ¿Para qué quería eso el apóstol Pablo? Para que ustedes sean capaces de entender cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Y comienza a decir, y cuál es la riqueza de la gloria y la herencia de los santos, y comienza a describir tantas cosas que cuando usted lo lee, se da cuenta que con solo que a nosotros se nos revele esto, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia, hermano, totalmente. Con solo que se me revele, con solo que yo reciba un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Porque entre más lo conozco, más seguro estoy de Él. Entre más lo conozco, más mi vida cambia. Entre más lo conozco, hermano amado, mi vida va siendo transformada, renovada. Porque, hermano, yo no puedo caminar más allá de aquello que conozco. No puedo, hermano. Es por demás. Usted puede tener enfrente la mejor maquinaria, pero si no la conoce y no la sabe usar, de nada le sirve. Como que usted, hermano, esté en medio de una guerra y tenga un fusil, pero no sepa usarlo. ¿De qué le sirve? Entonces, en ese momento, imagínese que usted esté en la guerra, usted tiene el fusil, está en lo más tremendo de la guerra, usted no sabe cómo usarlo, y entonces venga alguien, hermano, y ore por usted y diga, Señor, enséñale a usar eso, ¿verdad? Revélale cómo se usa, y entonces en ese momento usted reciba la revelación, le salvó la vida. Le salvó la vida porque le enseñó a usar lo que usted no sabía cómo usar. Hermano, tremendo, porque el apóstol Pablo dice, miren, ¿saben qué? Es que ustedes van a ser cambiados cuando reciban sabiduría y revelación, cuando tengan revelación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces llego a entender, hermano, qué maravilloso es tener esa cobertura. Qué maravilloso es tener esa cobertura espiritual, esa cobertura ministerial que está derramando o que está elevando, hermano amado, oraciones a favor nuestro para que a nosotros se nos revele el Señor y se nos revele su palabra. Usted constantemente me oye, hermano, que antes de iniciar cada uno de los servicios, hermano, y antes de comenzar a compartir la palabra, oramos y le pedimos al Señor, Padre, por favor, danos una vez más un espíritu de sabiduría y revelación. Porque, hermano, necesitamos que al abrir las escrituras, hermano, también las podamos, nuestro entendimiento sea iluminado. Necesitamos, hermano, que la palabra no se quede en letra, sino que esa letra se convierta en nosotros, hermano, en conocimiento, y el conocimiento en entendimiento, y el entendimiento en comprensión, y la comprensión pase, hermano, después a ser discernimiento y luego revelación para que cambie nuestra vida. Entonces, qué impresionante es tener quien me cubra.
Pablo era la cobertura apostólica de la iglesia en Éfeso. Y él, hermano, les da esa tranquilidad de decir, no se preocupen, estoy orando por ustedes. No se preocupen, en mis oraciones yo hago memoria de ustedes. No se preocupen, ¿verdad? Yo en mis oraciones, cuando yo estoy orando, me acuerdo de ustedes. Siempre le pido al Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé. Hermano, qué impresionante. Y ahí usted dice, ¿y qué le estará pidiendo? Lo mejor que te puede suceder. Que te dé un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios, y que sea iluminado los ojos de tu entendimiento para que seáis plenamente capaz de comprender. Ahí está todo el asunto. No hay comprensión si el Señor no te da revelación. Entonces, por eso yo siempre hago mucho énfasis, hermano amado, a los hijos del Señor. Hago énfasis siempre en el entendimiento de lo importante que es que usted esté bajo autoridad, bajo cobertura, que tenga ministro, que tenga quien lo cubra. Eso es importantísimo. Y yo sé, hermano amado, que usted, muchos dicen, no, yo sí tengo porque yo me congrego en tal parte. Entonces, hermano, ese reconocimiento, ese entendimiento de que hay una cobertura sobre usted, lo bendice tremendamente. Ahora, sigamos acá, por favor. Daniel, capítulo número 2, si me acompaña, capítulo número 2, verso 26. Daniel, capítulo 2 y verso 26. Ya dejó de llover por acá. No sé si por su casa ya habrá dejado de llover, o estará lloviendo todavía, o no ha llovido. Aquí ha llovido fuertemente, todos estos días ha estado lloviendo. Dice en el capítulo 2 y verso 26, resulta, hermano, que el rey ha tenido un sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño y resulta que él, hermano, reúne a los magos, los astrólogos, toda la gente, hechiceros, adivinos, agoreros, todo lo que él tenía, para que no solamente se lo interpretaran, ¿verdad? Sino que en primer lugar les dice que le revelen cuál es el sueño, y nadie lo podía hacer. Entonces llaman a Daniel y respondió, verso 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Porque el problema era que el rey había olvidado el sueño. Daniel respondió delante del rey, oiga, qué lindo esto, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y a partir del verso 29 comienza Daniel, hermano, a darle la revelación, como que el sueño lo hubiera tenido él, ¿verdad? Y empieza a darle toda la revelación. Y mire qué tremendo lo que dice en el verso, déjeme ver, 46. Después de que Daniel le ha dado toda la revelación y toda la interpretación del sueño, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces veo aquí, hermano amado, también que hay un hombre como Daniel a quien Dios le revela misterio. Mire qué tremendo esto, a tal grado, hermano, que también dijeron de Daniel que no había misterio que Dios no le revelara. Imagínense qué tremendo eso. No hay misterio que te sea oculto, le dijeron a Daniel. Significa que Daniel era un hombre que vivía constantemente en esa revelación. ¿Pero por qué? Oiga, anote, estamos hablando, ¿se acuerda que empezamos hace unos minutos atrás a hablar el por qué unos sí y por qué otros no? Y hemos tocado varios temas, pero anóteme esto, porque Daniel era un hombre consagrado. Daniel era un hombre consagrado a Dios.
¿Se acuerda usted, hermano, que desde el capítulo número 1 Daniel propuso en su corazón no contaminarse? Acordémonos una cosa, hermano, y usted tiene que comprender esto. Daniel había sido llevado a Babilonia. Babilonia es confusión. Babilonia, hermano amado, es la confusión y sobre todo confusión religiosa. Entonces, por eso es que la Biblia la menciona como misterio Babilonia la Grande. Fíjese. Ahora, Daniel fue llevado a Babilonia, le quisieron cambiar nombre, le quisieron cambiar idioma, le quisieron cambiar alimentación para quitarle su identidad, pero no lo lograron hacer. Daniel se mantuvo, se propuso no contaminarse, hizo un trato ahí con el eunuco para que no le dieran la comida esa, sino que le dieran legumbres y agua, hermano, y resulta que Daniel recibió de parte de Dios mucha más sabiduría que todos los demás. Él sobrepasaba en sabiduría y en entendimiento a todos los demás. Entonces usted ya está comenzando a comprender. Oiga, número uno, también los misterios les son revelados a aquellos que en su corazón se proponen no contaminarse con la comida de Babilonia. Yo espero que en los próximos días tengamos uno de los ministros va a hablar acerca del misterio Babilonia la Grande y nos va a traer esa tremenda revelación de lo que significa, porque una de las cosas que estoy muy seguro es que la iglesia de hoy está llena, hermano amado, llena de Babilonia y necesita que todo eso salga de la iglesia. Por eso dice la Biblia, salid de en medio de ella, pueblo mío. Salid, hablando de Babilonia, salid de en medio de ella, pueblo mío, ¿verdad? Hay que salir de Babilonia. Entonces Daniel era un hombre consagrado, un hombre que se guardaba. Daniel era un hombre de ayuno, hermano. Un día Daniel tuvo una visión, hermano, y empezó a indagar y dijo, Señor, ¿cómo está esto? Yo necesito que me lo reveles. Y hermano, dice la Biblia que 21 días ayunó Daniel para que Dios le respondiera acerca de una revelación de algo que no entendía. Fíjese, hermano, yo le voy a decir una cosa, de verdad se lo voy a decir para que usted lo anote. ¿Cuántos ayunan para que Dios les dé un trabajo? ¿Cuántos ayunan para que Dios les dé esposa, esposo? ¿Cuántos ayunan para que Dios les dé un viaje? ¿Cuántos ayunan por una cosa? Pero ¿cuántos ayunan por una revelación? ¿Cuántos le dicen, Señor, mira, hay algo que yo no entiendo, Padre, yo necesito que tú me ayudes? Yo voy a ayunar para que tú me reveles esta bendición o esta verdad o esta porción de la palabra, o que me des la revelación, el entendimiento acerca de este tema. Yo creo que muy pocos, hermano. Es tremendo eso. Y el Señor me muestra que Daniel era un hombre que fluía en esa revelación. Y dice, y el mismo rey Nabucodonosor dijo, tremendo cómo Dios te revela los misterios. O sea, en pocas palabras le estaba diciendo, Daniel, grande es tu Dios que te ha revelado estos misterios que nadie, ni magos, ni astrólogos, ni adivinos podían revelar. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos entender también que la revelación para entender los misterios va de la mano con mi vida espiritual. ¿Cómo se te van a revelar los misterios? Hermano amado, perdóname si no te consagras para Dios. ¿Cómo se te van a revelar los misterios de Dios si tu vida es una vida carnal, no consagrada para Dios? Posiblemente sí puedes ser creyente, pero a lo mejor no un creyente consagrado, apartado, un creyente entregado a las cosas del Señor, sino que, hermano, eres un creyente, pero que camina más entregado a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. ¿En qué momento se te van a revelar las cosas? ¿En qué momento Dios te va a quitar cubiertas para que veas lo que está detrás? Hermano, debemos entender de que también hay un estilo de vida que debe respaldar al hombre para recibir esa revelación. Entonces, imagínese, hermano, qué tremendo. Veo aquí yo una especie como de cercanía entre el hecho que Daniel no comió ciertas cosas para recibir sabiduría. Fíjese qué tremendo. Veo también ahí, hermano, la cercanía que hay entre el ayuno y la respuesta que vino de Dios. Veo, hermano, la vida de Daniel, que dice la Biblia que le quisieron poner
trabas, ¿verdad? Y como no hallaron, no tenía tacha alguna, o sea, le buscaron un montón de cosas y dijo, veamos cómo lo acusamos a este, porque este nos cae mal, porque está arriba de nosotros, dijeron todos los sátrapas, los que le hacían la guerra a Daniel, y dijeron, busquémosle, ¿y dónde le haya? Mirá si tiene algún vicio, no tiene vicio, mirá si ha robado algo, no se ha robado nada, mirá si tiene alguna mujer, no tiene una mujer, mirá si dice malas palabras, no dice malas palabras. Y entonces dijeron, ¿cómo hacemos? Pues, ¿cómo lo votamos? Le dije, bueno, hagamos una ley que diga que no se va a permitir orar. Fíjese, que no se le va a permitir a nadie orar a sus dioses. Y entonces, hermanos, promulgaron la ley. Y Daniel dice que él dijo, no, yo voy a seguir orando como de costumbre, 3 veces al día, con la ventana abierta, siguió orando. Quiere decir que era un hombre de oración. También en la oración hay revelación. Hermano, qué tremendo todo lo que estamos aprendiendo en esta noche. Y resulta, hermano, que a raíz de eso lo fueron a meter al foso de los leones para que lo devoraran. Pero qué tremendo es que lo meten ahí, hermano, y el Señor le tapa la boca a los leones. Y los leones no pudieron comerlo porque los leones solo comen carne. Y Daniel, hermano, no encontraron carne que comer en Daniel. Entonces los leones, hermano, no pudieron hacerle daño, Dios los tapó y Daniel salió ileso. Entonces vemos también que hay una razón del por qué la revelación llega sobre algunos y sobre otros no, hermano, hay una verdad ahí también. Entonces, ¿por qué debo buscar y entender los misterios? Y usted me puede decir, pastor, mire, yo ya entendí esto, pero ¿para qué? Pues yo ¿para qué quiero? Bueno, hermano, es que nosotros somos producto de aquello que se nos revela. Nadie puede ir más allá de la revelación que tenga. Fíjese, hermano, que nadie puede adorar más allá de la revelación que tenga. Usted no le puede pedir a alguien que adore si no le ha sido revelado, porque entonces se va a convertir en otra cosa que no es adoración. Se va a convertir en un legalismo, se va a convertir en una imitación, pero no en una adoración, porque la adoración es producto de la revelación que yo tengo, que he recibido por medio de las Escrituras. Así es que, hermanos, ¿por qué más? Porque debo de ser iluminado. Yo lo que dijo para que el Señor ilumine, dijo el apóstol Pablo, los ojos de vuestro entendimiento y así poder, hermano, desarrollar o recibir iluminación en el área espiritual. Por eso yo debo aprender a pasar de la información al conocimiento, del conocimiento al entendimiento, del entendimiento a la comprensión, porque es necesario para mi vida, el por qué hago las cosas. Yo no puedo ir más allá de aquello que no comprendo. Amén. Así que, hermanos, esta noche yo espero haber podido despertar un poquito el anhelo, el deseo, haber podido despertar un poquito en usted, hermano, ese querer buscar y querer recibir y entender los misterios del reino. Espero haber podido, hermano, despertar en usted ese anhelo, como los discípulos. ¿Por qué les hablas en parábolas? Un poquito a decir, Señor, yo quiero entender eso. Yo quiero espero haberlo podido hacer. Así que, hermano amado, acompáñeme, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la palabra que nos has dado. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que esta palabra sea guardada, retenida en el corazón de tus hijos y que despierte en ellos, Señor amado, el deseo de comprender, de entender, Señor amado, muchas cosas que pueden cambiar sus vidas, Señor, esos misterios que tú, estoy seguro, predestinaste para nuestro tiempo, Padre, y que si los has descubierto para algunos, también lo puedes descubrir para nosotros, Padre. Gracias, Señor, te doy porque este día, esta noche, tú has aperturado un pozo, Señor amado, y espero que después de esto nosotros podamos seguir sacando agua de él para ser saciados, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermano, el día de mañana a las 10 de la mañana seguimos con el retiro virtual, los misterios de Dios. Que el Señor le bendiga ricamente. Un abrazo, les amamos y ore por nosotros para que Dios siga derramando sobre nuestras vidas. Bendiciones.